Bueno, bienvenidos a todos y todas, porque hace muchísimo calor, la hora quizá era un poco temprano, pero como no queremos competir con el fútbol, que empieza dentro de un rato y no queremos que se vaya el público, pues vamos a ir siendo un poquito puntuales para poder, si podemos, retenerlos a todos. Habrán visto que Vicens Navarro no ha podido venir por un problema de última hora, pero contamos con él a través de una videoconferencia. Vamos a estar todo el tiempo con un feedback, o sea, online. Vamos a poder... ¿Me escucháis? Ah, vale. Ah, vale, que es que ya lo tengo detrás. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Vamos a ir hablando por turnos y ver a ver cómo sale todo. Después las preguntas y todo se puede hacer con normalidad. Esperemos que no haya ningún problema técnico. Sí. Señor Vicen, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nos oye. Le damos la espalda, pero no es por falta de educación, es que no tenemos otra forma. ¿Perdón? Que le estamos dando la espalda, pero que no es por falta de educación, que es que no hay otra forma de poder No se ubicarnos. preocupen, no les veo yo de frente, o sea que no se preocupen. Pues muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros este debate que a través de ATAC venimos manifestando desde hace muchísimo tiempo, que nos parece muy importante, que es el último bastión que nos quedaba sin tocar, que se han atrevido a tocarlo y solamente llevamos la mitad de la legislatura del PP en el Gobierno de España. Y para debatir de eso y de otras muchísimas cosas, pues tenemos a don José Chamizo, que ha sido defensor del pueblo andaluz durante 17 años. Yo creo que no hace falta presentarlo, es de sobra conocido. Ha estado, pues supongo que con sus pros y con sus contras, habrá detractores, habrá defensores, pero creo que todo el mundo coincide en valorar su postura como una persona humilde, una persona muy cercana al pueblo, muy trabajador y sobre todo muy sensible a los problemas de la ciudadanía, con lo cual creo que ha reunido durante todo este tiempo, además de un equipo muy importante y muy interesante de colaboradores, creo que ha estado ahí para ser la herramienta que todos necesitamos y que creo que además por ser tan importante y tan imprescindible es por lo que nos las quieren quitar. Buenas tardes. ¿Empiezo ya a hablar o vas a seguir tú? No. Sí. Bien, muy buenas tardes. De voz estoy regular con esto de los aires, pero intentaremos que vuelva la voz. En primer lugar, yo quiero dar las gracias por la invitación a este acto y especialmente gracias por este libro, por esta publicación. Ya sé que es la actualización que hace 3 años hizo o editó este mismo libro la asociación ATAC, si no me equivoco. Gracias porque es el momento de nuevo de, me parece que hay que contar desde el rigor, rebatir y especialmente advertir a la población de determinados riesgos en los que ya estamos casi inmersos. Y es también el momento de seguir comprometidos, comprometidas con los más vulnerables, con los excluidos, con los pobres, que no es un término que haya que olvidar, porque el de rico no acaban de sacar sinónimos de pobre, que si vulnerable, que si excluido. Es sospechoso. Parece que el término quieren que lo olvidemos. Hay como una parte de la sociedad donde da la impresión que quiere que vivamos en amnesia permanente, ¿no? Hay 2 cuestiones, revela el libro, 2 causas que junto a otras están en el fondo del problema de las pensiones y de las que lógicamente hablará mejor Juan Torres y el profesor Vicens Navarro que yo. Pero hay 2 cuestiones con las que de alguna manera he convivido y convivo todavía. 2 temas que están en el fondo del problema: el desempleo y la desigualdad.
En la página 81 se escribe de esta manera: resulta muy contradictorio y parcial cuestionar, como hacen algunos, la viabilidad del sistema por un lógico incremento en los gastos y no poner sobre la mesa las heridas que el desempleo y los salarios reducidos provocan en los ingresos del sistema. En Andalucía, como sabéis, hay varios grupos de personas que viven el drama de no tener trabajo. Hay un grupo que lo constituyen las personas que han subsistido con empleos muy precarios y que de alguna manera siempre han sido dependientes de los ingresos de las administraciones, que ahora están en un momento de no saben, no contestan. No hay dinero, no hay partida presupuestaria. Son personas que en esta situación de crisis no tienen ni siquiera la perspectiva de pensar en una pensión no contributiva. Hay otro grupo de personas que han ido cubriendo sus necesidades por un empleo irregular, cambiante, que al menos les permitía subsistir. Hoy también estas personas evidentemente han perdido lo que es esencial para la vida, como es el trabajo. Hay otro grupo que sería la clase media, un sector importante de la clase media que vive una situación de vulnerabilidad sobrevenida con la pérdida de empleo estable, de negocios, vivienda. Sabéis que en 2012 casi 8.000 familias fueron desahuciadas en Andalucía. Hay personas que han perdido el trabajo por mor de las administraciones, por la falsa aplicación de la ley de dependencia. Muchas mujeres, y aquí también deberían de considerar la perspectiva de género, han perdido el empleo con la falta de aplicación de la ley de dependencia, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente empobrecida, en definitiva, por ser jóvenes y sobradamente preparados, como se decía antes. Y las mujeres, como he dicho, que se debería tener más en cuenta la perspectiva de género en lo laboral. También la desigualdad amenaza al sistema de las pensiones públicas y, sobre todo, amenaza además la convivencia y la justicia social. Nuestro país, leemos en el libro, en la página 84, se ha convertido ya en el más desigual de la eurozona, lo que se debe principalmente a que el peso de los salarios en el total de la renta disminuye constantemente en los últimos años. La desigualdad y los bajos salarios son las dos caras de la misma moneda. Cuando la situación económica empeora, básicamente todos los problemas se acumulan en el fondo de la sociedad. Se hace más énfasis, como es lógico, en la privación material. Pero a veces se olvidan, como dice Richard Wilkinson, se olvidan los problemas psicosociales que vienen asociados. La mortalidad, las enfermedades mentales, las adicciones que tienen un incremento importante en esta situación, la violencia, el aumento, aunque digan que no, y las condiciones tan precarias a las que están llevando a la población reclusa, etcétera. Todos estos problemas se disparan en cuanto la brecha entre ricos y pobres se acrecienta. La desigualdad, como sabéis, es la raíz de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Todo eso, dice el mismo Wilkinson, lo sabíamos intuitivamente, pero ahora además tenemos la evidencia. Cuando en muchas ocasiones diversas voces hemos advertido cómo la violencia puede surgir ante tanta frustración mantenida en el tiempo, hoy decimos que puede surgir también como respuesta a tanta opresión, a tanto miedo como se nos está infundiendo, a tanta culpabilidad, como afirmaba en un artículo memorable en El País, Milagro Pérez Oliva, culpable de ser pobre, se llamaba.
miedo a perder lo que tenemos, miedo al futuro, pérdida de las pensiones, entre otras cosas, miedo a ver cómo la democracia cada día es menor, miedo a opinar. Sin embargo, ellos, los neoliberales, tienen a su disposición los medios necesarios para, desde el presunto estudio riguroso, hacer circular ideas que nos hacen preocuparnos y, lamentablemente, a veces callarnos. Este libro es una respuesta a esos miedos, a acabar con esos miedos infundados y, por tanto, un ejercicio y una llamada a reconocer que tenemos problemas, pero no pueden resolverse desde la privatización de todo lo público, de todo lo que nos iguala como seres humanos. Las personas que hoy en esta tarde estamos aquí haríamos un buen servicio a los demás, a toda la sociedad andaluza, si fuésemos capaces de transmitir que hay alternativas para seguir creyendo en una sociedad más igualitaria, difundir esas ideas, las que aportan los profesores Juan Torres y el profesor Vicente Navarro. Estas alternativas tienen que llegar a nuestros barrios, a los barrios olvidados y también a los menos olvidados. Solo desde ese ejercicio la difusión del pensamiento hace posible la transformación, la revolución, los cambios que hoy necesitamos para hacer frente a esta avaricia, tanta avaricia y a tanta deshumanización. Gracias, Juan, gracias, Vicente Navarro, por esta publicación. Seguiremos junto a los que menos tienen. Es la hora de tomar partido. Es el fin de la neutralidad. Muchas gracias. Antes no me ha dado tiempo de presentar a Juan Torres, pero creo que de nosotros es muy conocido y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de aquí de Sevilla y autor de muy prolífico de muchísimos libros y siempre con el mismo tendencia, el mismo carácter, y es que pone la economía al servicio del ser humano y no al contrario, con lo cual nos da unas respuestas que al sistema no le gustan, pero entre él y Vicente Navarro pues intentan darnos esas soluciones a las que alude don José Chamizo. Buenas tardes y muchas gracias por su presencia, por vuestra presencia aquí. Unos minutos antes de darle la palabra a Vicente Navarro y pues para presentar un poco el libro, decir algunas ideas y también, antes que nada, pues para agradecer a Nale que esté aquí con nosotros presentando el acto y a José Chamizo, que es nuestro defensor, antes en la institución y ahora en la auténtica institución, que es la del pueblo. Así que vamos a seguir recurriendo a ti inevitablemente y vas a ser siempre el defensor del pueblo andaluz, porque eso es una categoría, creo yo, que no se gana con un nombramiento en el BOJA, ni se pierde tampoco por otro nombramiento. Así que, en todo caso, bienvenido a la descomprensión y muchas gracias por estar aquí. Hemos escrito este libro que actualiza el anterior porque efectivamente se vuelve a querer dar otro zarpazo a las pensiones y creíamos que era interesante, importante, fundamental volver a tratar de aclarar las cuestiones, porque hay una cosa que debemos tener clara. El futuro de las pensiones depende de todos nosotros. Si nos dejamos que nos roben las pensiones, pues no tendremos pensiones en el futuro. El futuro no está escrito, lo escriben los pueblos. Y los de arriba están escribiendo lo que a ellos les interesa, que es quedarse pues con alrededor de 122.000 millones
de euros que todos los años entre lo privado y lo público más o menos se mueve en el sistema de pensiones. Nadie vaya a creer que lo quieren para empezar a construir empresas, empleo, cooperativas. No, lo quieren además, y ese es el colmo, para especular, comprar y vender papeles financieros, para crear una riqueza, si se puede llamar así, a eso, que consiste en tener más ceros en un papel de banco. Y nosotros, sin embargo, nos da la impresión de que somos más lentos y más torpes a la hora de escribir el futuro, y lo vamos a pagar. Nosotros tenemos la convicción de que para poder combatir lo que está pasando es fundamental combatir el engaño, las mentiras. La política neoliberal, el sostén del capitalismo está lleno de falsedades, seguramente siempre. El que domina a otro, el que le pone la bota en el cuello a otra persona, siempre le tiene que tratar de convencer de que no le está pisoteando el cuello, sino que le está acariciando con su suela. Y en este caso, pues lo que nos están diciendo es que van a garantizar las pensiones del futuro. Y lo hacen a través de una serie de engaños. Para evitarlo, lo primero que hay que saber es el engaño que se está produciendo. Y como decía José Chamizo, es que hay que ir calle por calle, esquina por esquina, puerta por puerta, explicándole a la gente, mira, eso que te dicen en la televisión es mentira, mira, eso que viene en el periódico es falso, mira, eso que oyes en la radio no es verdad. Lo que está pasando es esto, esto y esto. Y tenemos la obligación de conocer esos argumentos para poder dárselos a la gente. Vicente Navarro no puede ir por todas y cada una de las calles y en las puertas de España. Ni cualquier otro economista, ni cualquier otro profesor. Tienen que ser ustedes los que se conviertan en los mediadores, en los voceros de las alternativas, de los argumentos falsos. Ellos, los de arriba, tienen la televisión. Nosotros tenemos la boca y sobre todo tenemos el corazón para ir a hablar de la gente que son como nosotros y explicarles lo que está pasando. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, o mejor dicho, los otros lo que van a hacer es darle los argumentos contrarios, las mentiras. Las mentiras, además, son relativamente fáciles de echar abajo. Dicen, es que hay que garantizar la financiación futura de las pensiones. Vale, vamos a suponer que eso sea lo que haya que hacer. Es decir, que haya ingresos para los gastos. Y nos dicen, claro, es que como nos vamos a hacer viejos, cada vez más viejos, va a haber menos trabajadores para financiar la pensión de los viejos. Entonces tenemos dos salidas. Si hay más gastos, dicen, hay dos soluciones. La primera es la que dijo una vez, que se le escapó, claro, pero el ministro de Finanzas japonés, que dijo textualmente, a ver si los viejos tienen más prisa y se mueren antes. Claro, si se mueren antes, pues entonces ya no hay problema de pensiones, porque el gasto será menor. Eso lo dijo el ministro de Finanzas japonés y, claro, se lo echaron en cara. Esto no se puede ser tan bruto, ¿no? Pero luego está la otra vía. Si no se mueren, porque es que tienen la irresponsabilidad de no morirse, como dice el Fondo Monetario Internacional, si ocurre el riesgo de la vejez, hablan de la vejez como un riesgo. Claro, de la vejez de los pobres, porque la vejez de los ricos a ellos no les supone nada, porque a lo largo de su vida ahorran de sobra. Con 4 personas solo, con los 4 más ricos de Estados Unidos, en un segundo, con lo que ganan los 4 millonarios más grandes de Estados Unidos, en un segundo se podría arreglar el problema del hambre que afecta en Estados Unidos a casi 40 millones de personas. En un segundo, de lo que ganan en un segundo esos 4. Con los ricos no tienen problema. Pues entonces dicen, bueno, entonces hay que bajar la pensión, hay que bajar la cuantía de las pensiones.
en realidad, fíjense qué absurdo, dicen, para garantizar las pensiones hay que bajar las pensiones. Bueno, ¿eso qué argumento es? Y eso es un truco, es una trampa, es un engaño, por varias razones. La primera es que, como digo, no hace falta ser un lince para darse cuenta de que el equilibrio financiero entre ingresos y gastos depende de los gastos y depende de los ingresos. Vale, aceptemos que vamos a vivir más, que vamos a gastar más, afortunadamente, en pensiones. Eso significa que para que haya equilibrio tendrá que haber más ingresos. Pero de los ingresos no hablan. No hablan de los ingresos. Y claro, si simplemente aumentan los gastos, pues dicen esto es insostenible, no va a haber dinero, no se puede pagar. ¿Dónde está la falsedad? Chamizo lo decía hace un momento. ¿De qué dependen los ingresos del sistema de pensiones? En primer lugar, depende del empleo. Si hay más trabajadores, hay más cotizaciones, hay más financiación. Claro, si ahora hay 6 millones de parados y piensan que haya 10 dentro de 15 años o 15 dentro de 30, entonces, naturalmente que las pensiones están en peligro. Pero ¿estarán en peligro las pensiones porque vayamos a ser más viejos o porque no creamos empleo? Evidentemente porque no creamos empleo. Luego, entonces, no es un problema de recortar las pensiones. Vamos a poner sobre la mesa cómo creamos empleo. En segundo lugar, también se apuntaba antes, ¿de dónde se financian las pensiones? De la masa salarial. Si la masa salarial va bajando, entonces, incluso aunque viviéramos menos, la masa salarial, al ser más pequeña, da para menos pensiones. Imagínense un país que tenga 40 de ingresos y que se destinara la mitad a los salarios y la otra mitad a la renta del capital. O sea, irían 20 a los salarios. Supongamos que en ese país las pensiones cuestan 7 y que los salarios se dedican, la mitad de los salarios se dedica a las pensiones. Como los salarios hay 20, si se dedican 10 a las pensiones, significa que hay superávit, porque con esos 10 se pueden pagar los 7 de pensiones y además sobrarían 3. Ahora vamos a imaginar otro país igual, con los mismos viejos, como le llaman, con los mismos trabajadores, pero que en lugar de que esos 40 de ingresos se repartan 20 y 20, se repartan 30 para el capital, 10 para los salarios. Entonces, claro, si ahora los salarios tienen solo 10 y se dedica la mitad a financiar pensiones, van a ir a las pensiones 5, pero costaban 7. Ah, aquí sí hay déficit. ¿Y de dónde ha venido el déficit? Si hay la misma cantidad de pensionistas y de trabajadores, sí, hay la misma proporción de pensionistas y trabajadores, pero la masa salarial ha bajado. ¿Lo ven ustedes? Políticas de más desigualdad, masa salarial más baja, ponen en peligro las pensiones. Entonces no vale que los sabios nos digan que es que nos vamos a hacer más viejos y que eso va a hacer que caen las pensiones. No. Las pensiones están en peligro porque en el año 70, en los años 80, el 73% de los ingresos iba a los salarios y ahora un poco menos del 60%. Claro, a esa bajada llegará un momento en que no habrá salarios para financiar las pensiones. ¿Queremos salvar las pensiones? Recuperemos la igualdad. Esa es la cuestión. Y luego, yo creo que ahora también hablará el profesor Navarro de eso, pues hay otro mito. Dice, hombre, es que dentro de 30 años va a haber menos trabajadores por cada pensionista. ¿Vale? Y hace 30 años no había también menos trabajadores por cada pensionista o por cada unidad de producción que había. ¿Cuántos trabajadores hacían falta hace 30 o 40 años para obtener
una tonelada de aceite o una tonelada de trigo. Mucho más que ahora. ¿Por qué? Porque ahora somos más productivos. La productividad va cambiando a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, lo más seguro es que dentro de 30 años, a poco que la cosa vaya al menos lo mismo que en los últimos 30 años, pues también seremos más productivos. Y no nos preocupará. Hace 20 o 30 años le dedicábamos el 3% del Producto Interior Bruto a las pensiones. Y decían, bueno, como eso suba nos arruinamos. Ahora le dedicamos el 10% y no nos hemos hundido. Fíjense hasta dónde llega la mentira. Nos dicen, vamos a llegar a un nivel insoportable. Pues hace un año y pico, la Unión Europea publica un informe y dice, en el año 2030 España tendrá el punto máximo de gasto en pensiones. Llegará al 14 y pico % del Producto Interior Bruto. Dicen, insostenible. Y uno dice, o sea, en el año 2030 España no podrá pagar el 15% y hoy, 2013, Italia o Francia pagan más del 15% y no se vienen abajo. Y nosotros no vamos a poder pagar dentro de 20 o 20 y tantos años lo que ya pagan hoy en Francia o en Italia. ¿No le suena eso que no cuadra? Son mentiras que están difundiendo constantemente. Y hay que aprenderlas, hay que estudiarlas, hay que conocerlas y hay que hacer todo lo posible por divulgarlas. Es verdad que habría que reformar el sistema de pensiones, pero qué casualidad, las reformas que podrían mejorar los ingresos no las toman nunca. Hacen las reformas que bajan la cuantía de las pensiones. Pero, por ejemplo, una persona que gane 3.000 euros al mes o que gane 15.000 euros al mes tiene el mismo tope máximo. ¿No sería lógico aumentar esos topes máximos? ¿Por qué no lo hacen? Si están tan preocupados por el equilibrio financiero. Porque no les preocupa el equilibrio financiero. Lo que les preocupa es que están avariciosos por quedarse con ese botín. Valga bien la palabra botín, que parece que es el patrón de estas casas, que cada vez que entra uno en una facultad lo primero que ve es su cajero puesto allí. Eso es lo que van buscando. Por eso no les preocupa que haya equilibrio financiero. Si les preocupara, tomarían medidas para aumentar los ingresos y no las toman. Porque lo que quieren es que la gente vea que se debilita, que cada día cobran menos pensión, para que la gente que pueda ahorrar vaya a eso que llaman una pensión privada, que es una expresión incorrecta. No hay pensiones privadas. Lo que llaman pensión privada es lo que ha habido de toda la vida, que los ricos ahorran y cuando llegan a mayores pues tienen lo que han ahorrado. Eso es lo que van buscando. ¿Y qué pasará con los que no puedan ahorrar? Si yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes tiene 300, 400, 500 euros al mes para poder dedicarlos a un fondo de pensiones privado? Bueno, y que pueda hacer frente a la vejez, suponiendo que, como pasa tantas veces, ese fondo privado se vaya a la ruina, que eso es otra. ¿Quién puede hacerlo? ¿Cuántos de ustedes se podrían pagar esa pensión? Porque si hay una situación en su vida de paro, se corta la cotización. ¿Saben lo que ha pasado en Chile con las pensiones privadas? Y vas cotizando, te vas al paro, se corta la cotización, estás 2, 3, X tiempo sin cotizar y cuando quieres volver al sistema ya no puedes, te quedas sin pensión. Esas son las pensiones privadas. Si ustedes tienen un sueldo que pueden ahorrar 500, 600 euros al mes, no tengan problema.
No, despreocúpense. Pero si ustedes son de la inmensa mayoría de la sociedad que vive justito, pónganse a trabajar, pónganse a preocuparse por esto y pónganse a combatir el ataque que se está haciendo contra las pensiones públicas. Es un robo a base de engaños. Lo mismo que el que están haciendo en sanidad pública, en educación pública, y que lo están haciendo porque no lo estamos combatiendo, porque creemos que no nos va a llegar a nosotros y porque estamos ciegos a lo que le pasa al otro, a la otra, porque no estamos tan metidos en nosotros mismos que no nos damos cuenta de que el sufrimiento, el dolor, la carencia, la pobreza, la exclusión está a medio metro de nosotros, a medio minuto. Vamos a salir del cascarón, vamos a mirar lo que hay a nuestro alrededor y vamos a empezar a preocuparnos, porque si no nos van a quitar hasta la sombra. Yo creo que el pueblo español ha sido durante mucho tiempo combativo, inteligente, solidario, cooperativo. Es el momento de serlo. Y eso es lo que hemos querido hacer en el libro, proporcionar elementos muy claros. Creo que el libro lo puede entender cualquier persona y lo pueden difundir y repetir. Y dicho esto, pues tengo que decir que lamentablemente estamos teniendo muchas dificultades para difundir el libro. No se encuentra el libro casi en ningún sitio. Libreras, libreros amigos nos dicen, oye, que no nos mandan libros. Entonces, también les pedimos que hagan el esfuerzo de pedirlo, que llamen a los medios y que lo difundan, que lo fotocopien o que hagan lo que sea. Porque si no, no basta con escribirlo. Pero sobre todo, no basta solo con leerlo, sino que los libros tienen que ser un arma de difusión, de organización y de movilización. De otra manera, pasarán por encima de nosotros. Muchas gracias y luego ya en el debate podremos seguir hablando. Muchas gracias. Pues damos paso ya a don Vicente Navarro, que gracias además a nuestros compañeros de aquí de la universidad y de la Pompeu Fabra, Fabricio, Mario y allí César, que han hecho posible que, aunque no esté aquí físicamente, pero pueda estar con nosotros don Vicente Navarro. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Lamento no poder estar con ustedes. Hubiera sido mi deseo, pero a última hora ocurrió que no me lo permitió. También agradezco a los compañeros que están haciendo este acto posible, tanto a los que Mario y compañía en Sevilla como aquí, los compañeros de la Pompeu Fabra, que están aquí y espero que no tengan que clasificar el partido de fútbol más tarde, de manera que podamos terminar para que se vea el partido. Bien, yo voy a expandir un poco las notas que hizo Juan, con el cual siempre es un gran placer trabajar juntos, y lo que pensaba yo, a ver si se podía poner las diapositivas ya ¿sí? ¿Se pueden ya? Lo que voy a hablar es del ataque que hoy estupendo. Vamos a ver. El punto que hay que entender es que el ataque a las pensiones es ya la culminación de un ataque al estado de bienestar en España. Y utilizo la expresión ataque porque no hay otra manera de definirlo. Hoy hay un proyecto que es erradicar el modelo social en Europa y aquí en España también. Veamos rápidamente qué está pasando.
¿Qué está ocurriendo hoy en España? Hay una disminución de los salarios, un aumento del paro, un descenso de la ocupación, una dilución de la protección social, una reducción del gasto público social, una privatización de las transferencias y de los servicios del estado de bienestar, una reducción de los derechos laborales y sociales y un debilitamiento de la negociación colectiva y de los sindicatos. Y ya al final, la última, la joya de la corona, una reducción y privatización de las pensiones públicas. Eso es un ataque. Dudo que alguien pueda dudar que esto está ocurriendo. La evidencia científica es abrumadora que esto está ocurriendo en España. Pero no solo en España. Pero vamos a ver cuál es la causa de ello. Y veamos lo que dice la sabiduría convencional, que es la manera de pensar de la estructura de poder. Y comencemos por el presidente del Banco Central Europeo, el señor Mario Draghi, que dice que ya el modelo social europeo es insostenible. Quiere decir que el estado de bienestar de pronto no se puede pagar. La canciller Angela Merkel, una persona de enorme influencia en el establishment europeo, ¿qué dice ella? La crisis del euro está causada por una falta de disciplina fiscal de varios países de los cuales los dirigentes actuaron irresponsablemente. O sea, la acusación de que España se ha ido gastando demasiado y como dice el presidente Rajoy recientemente, nos hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades. Hasta que esto se corrija, no podremos salir de la crisis. Eso es lo que nos dice la estructura de poder. Bien, veamos entonces la evidencia que ello existe. Como muy bien ha dicho Juan, en realidad es fácil demostrar la falsedad de esos argumentos. Pero veamos qué está pasando en los países de la eurozona y muy en particular los países periféricos, España, Grecia, Portugal e Irlanda. ¿Qué tienen esos países en común? Bueno, si es España, Grecia, Portugal, Mediterráneo, pues podría ser la cultura mediterránea o el clima, pero cuando se incluye Irlanda, en Irlanda se llueve mucho, no parece que el clima pueda tener una incidencia ahí. ¿Qué ocurre con esos países? Veamos el contexto político y se ve inmediatamente. España, Grecia y Portugal estuvieron gobernadas por dictaduras de ultraderecha. Recuerde, Grecia, la dictadura de los coroneles, España, la dictadura fascista de 40 años, en Portugal, una dictadura semejante. Irlanda no tuvo una dictadura, pero tuvo un gobierno autoritario profundamente conservador ligado con la Iglesia Católica. ¿Qué ocurre en un país cuando ha estado gobernado por las fuerzas ultraconservadoras por mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80? ¿Qué ocurre? Veamos, son países con estados pobres. Fíjense ustedes que los ingresos al Estado representan en la Unión Europea los 15, en el promedio un 44%. En España el 34%, en realidad ha bajado al 30%. Suecia, como el otro polo, el país donde hay mayor desarrollo del modelo social, resultado de que han estado gobernados por partidos progresistas desde la Segunda Guerra Mundial. De vez en cuando los conservadores gobiernan, como ahora, pero desde la Segunda Guerra Mundial han tenido un gran dominio en la gobernanza del país. Pues bien, 54%. Ven ustedes la nota de pie de página. España tiene uno de los porcentajes de ingresos al Estado más bajos de la Unión Europea. Son estados pobres, con poca conciencia social, con un escaso desarrollo de sus estados de bienestar. Miren ustedes, el gasto social como porcentaje del PIB. La Unión Europea es 15, 27%. España, 22, el más bajo. Suecia, 29%. De nuevo, España tiene los porcentajes más bajos de gasto público social. Otra manera de medir el tamaño del modelo social español. Bueno, ¿cuál es el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios públicos? De los cuales los servicios del Estado de Bienestar son los más importantes. Pero mire usted, el promedio de la Unión Europea es 15, y como usted sabe, en el grupo de países más ricos de la Unión Europea, a la cual nosotros pertenecemos, el 15% de la población adulta trabaja en los servicios públicos, sobre todo del Estado de Bienestar. En España, el 10%, y en Suecia, casi, es el 25%. O sea que 1 de cada 4 suecos
adultos trabaja en sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, etcétera, etcétera, etcétera. En España, 1 de cada 10. Fíjense ustedes la enorme diferencia. Si en lugar de 1 de cada 10 fuera 1 de cada 4, España tendría 6 millones más de trabajadores. Un dato de una enorme importancia, que mira por dónde es el número de personas que están en paro en este país. Bien, por cierto, aprovecho para decir que esta diapositiva ya desmonta todo ese engranaje que se ha montado de que el sector público en este país está hipertrofiado, agotando y asfixiando al sector privado. Los datos muestran que precisamente estamos a la cola de Europa en cuanto a empleo público. Veamos ahora otra característica. Son estados pobres con muy poca conciencia social, con poco desarrollo, tanto en gasto como en empleo público en aquellos sectores sociales y muy poco redistributivos. Miren ustedes, esta diapositiva les muestra qué pasaría en España si no hubiera estado de bienestar. El Estado redistribuye, coge dinero de la población a través de impuestos y tasas y transfiere fondos pues, en pensiones, en servicios públicos, en transferencias de familia, etcétera. Bien. ¿Cómo redistribuye la intensidad de redistribución del Estado español? Pues mire usted, si no hubiera estado de bienestar en España, el 24% de españoles serían pobres. Viene el estado de bienestar y baja a 20. Bueno, 4 puntos. Veamos en la Unión Europea a los 15. Se pasaría de 25 a 16. Oiga, el doble. Y si va a Suecia, pasan de 27 a 13, 3 veces más que en España. Pero ustedes, ¿qué pasa en un país cuando las derechas y ultraderechas mandan por la mayoría del periodo? Pues es casi totalmente predecible. Un Estado pobre, un Estado con un estado de bienestar muy, muy pobre, un Estado poco redistributivo. Esto es lo que ocurre. Bien, entonces, ¿por qué eso? Y ahí, sí, o porque seamos pobres. No es cierto, no es cierto. Miren ustedes, el argumento de que somos pobres no es cierto. Miren ustedes, España ya es el 94% del nivel de riqueza que tienen los más ricos, la Unión Europea de los 15. 94%, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per cápita es el 94% del promedio del Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Europea de los 15. En cambio, el gasto público social por habitante no es el 94% del promedio del gasto público social por habitante de la Unión Europea de los 15, sino solo el 74%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el Estado español se gasta a 66.000 millones de euros menos de los que deberíamos por el nivel de desarrollo que tenemos. España se tendría que gastar al menos un 94% del promedio del gasto público social por habitante que tiene la Unión Europea de los 15. Y nos gastamos solo un 74%. ¿Qué pasa? España tiene estos recursos. Lo que pasa es que el Estado no los recoge. Y vamos ahora a ver ¿y cómo es que no lo recoge? ¿Quién es el que no está pagando impuestos? Y permítame acá enseñarles esta diapositiva que es de un impacto, debía tener un impacto tremendo. Vamos a ver, ¿quién paga impuestos en España? Miren ustedes, en la primera columna pueden ver el tamaño de ingresos al Estado, la misma diapositiva que he enseñado al principio, pero presentada en términos de columna vertical. España equivale 34%, como ya he dicho, ahora menos 31% del PIB. Vamos a la Unión Europea es 15, es un 44%. Y si vamos a Suecia es un 52% del PIB. Vamos a ver, ¿quién paga en impuestos? Miren ustedes, la primera columna le dice que ¿qué paga en impuestos el trabajador de la manufactura? Que en cualquier país el trabajador de la manufactura es el que tiene más ingresos dentro de la población laboral y, por lo tanto, la que paga más impuestos. Vamos a ver. Esta diapositiva compara lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en España en comparación a lo que paga en impuestos un trabajador de la manufactura en Suecia, que es el país que paga
más impuestos. Y si Suecia es el 100, a ver si puedo, aquí está. Si es el 100, entonces esta diapositiva señala que el español que trabaja en la SEAT o en la manufactura que sea, paga el 74% de lo que paga el trabajador sueco. El trabajador promedio de la Unión Europea 215 paga el 88% de lo que paga en impuestos el trabajador sueco. Espero que me haya explicado bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el trabajador de la manufactura paga menos que el promedio y menos que Suecia. Claro que Suecia es más rica que no España. Pero fíjense que la diferencia de 74 y 88 es menos, pero no es tan menos. Pero vamos a ver quién no paga impuestos. La mayoría de la gente que estamos ya en nómina pagamos impuestos, algo menos que en el promedio de la Unión Europea 15, pero oiga, tampoco tan menos. Eso no explica que estemos tan a la cola en cuanto a pobreza del Estado. ¿Quién paga menos? Veamos a ver. El 1% de renta superior que deriva sus rentas de las rentas del capital, de la propiedad del capital. Lo que a nivel de calle se diría los superricos. ¿Qué pagan en impuestos? Pues miren ustedes, solo el 20% de lo que pagan los superricos en Suecia. En realidad, esto es la declaración, es 20%, en la práctica un 10%. Es allí el punto clave que no se habla en este país, con unas políticas fiscales sumamente regresivas, en las que a mayor renta ya el grupo, ya ese 1% que hablan los movimientos radicales estadounidenses en el Occupy Wall Street Movement, ese 1%, el súper rico, ya no estamos hablando ni siquiera de los ricos, el súper rico, este grupo que tiene un enorme poder económico y financiero y una enorme influencia política y mediática. Ese no está contribuyendo y es el que está creando ese agujero enorme. No puede decirse que España no tiene recursos, el Estado no tiene recursos, pero porque no los recoge. Ese es el punto clave. Bien, vamos ahora rápidamente voy a saltarme varias cosas, y para acentuarles a ustedes que siempre hay alternativas para ya entrar en el tema de las pensiones. El mensaje abrumador que se ha ido transmitiendo es que no hay alternativas. Pues claro que las hay. Con Juan Torres y Alberto Garzón escribimos un libro, Hay alternativas, que mostrábamos claramente que claro que hay alternativas. Vamos a ver. Permítanme, en primer lugar, a qué se debe ese déficit público que España tiene. Tengamos en cuenta que cuando se inicia la crisis, España estaba en un superávit. O sea, esa idea de que dice tanto Rajoy como la señora Merkel que nos gastamos por encima de nuestras posibilidades, pero si el Estado estaba en superávit, ¿de dónde ustedes sacan esa conclusión? Pero vamos a ver. Lo que ocurre es que en la época anterior a la crisis había esa bonanza, cultura de bonanza falsa, porque la economía estaba basada en unos cimientos de barro. Era una economía especulativa, pero se crecía muy rápidamente y entonces se creó aquella imagen que hay que bajar los impuestos. Recuerden aquella famosa frase del presidente Zapatero que bajar impuestos es de izquierdas. Pues miren ustedes, fue muy de izquierdas porque bajó mucho los impuestos. Y fíjense que él hace esa declaración en el 2005. En el 2006 hace una reforma fiscal en colaboración con la derecha catalana y esa con el apoyo en las Cortes de la derecha catalana, y ahí se crea una reducción de los impuestos que sobre todo afectan los impuestos sobre el capital, que se redujeron el 39%, y el impuesto sobre las rentas de personas con ingresos elevados, un 11%. Bien, entonces dice esa famosa frase de bajar impuestos es de izquierdas, y entonces en el 2006 pasa esa reforma, y en el 2007, cuando aparece la crisis, aparece el agujero que esta bajada de impuestos ha creado. Fíjense ustedes, 27.223 millones de euros, de los cuales, según los propios estudios del Ministerio de Hacienda, 72% de ese agujero
viene de los recortes de impuestos. ¿Y cómo se intenta entonces llenar ese agujero? Pues mire, medidas como congelar las pensiones. El presidente Zapatero, no sé si pueden ver esa diapositiva, les diré solo la primera imagen. El presidente Zapatero congela las pensiones y dice que quiere ahorrar 1.200 millones de euros. Oiga, ¿y por qué hace usted eso? ¿Por qué no mantiene usted el impuesto de patrimonio, con lo cual conseguimos más del doble, 2.100 millones de euros? ¿O por qué anula la rebajada de impuestos de sucesiones, con lo cual hubiera usted, señor Zapatero, conseguido 2.552 millones de euros? ¿O por qué no revierte la bajada de impuestos de las personas que ingresan más de 120.000 euros al año, con lo cual hubiera conseguido 2.500 millones? Hay alternativas, claro que hay alternativas. Y eso ya me lleva al tema de las pensiones. Vamos a ir rápidamente el argumento que se está diciendo. Como muy bien decía Juan, vamos a ver. El comité de expertos, 12 miembros, de los cuales 9, por cierto, están claramente en conexión con la banca y las compañías de seguros, pero vamos a ver. Comienzan su informe con una alarma, en casi la segunda página. La esperanza de vida de los españoles con 65 años y por encima la esperanza de vida de los españoles con 65 años era de unos 10 años en 1900, a principios del siglo. Y hoy esperan vivir 20 años más. O sea que desde principios del siglo XX hasta ahora, la esperanza de vida de las personas de 65 años ha doblado. Bueno, esto lo consideran una gran alarma. Otro informe alarmista de la Comisión Europea, escrito en 2008, dice: España hoy gasta un 8% del PIB en pensiones y gastará en el 2060 15%. Una gran alarma. Bueno, veamos los datos. Es cierto, la esperanza de vida de las personas de más de 65 años ha doblado desde 1900. Nos debíamos alegrar. Pero lo que no dice el comité es que el PIB, que mide la riqueza del país, ha crecido 24 veces. La esperanza de vida se ha doblado, pero la riqueza del país se ha multiplicado 24 veces en monedas constantes desde 1900. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la sociedad española tiene 24 veces más recursos para pensionistas y 24 veces más recursos para los no pensionistas que en el año 1900. Señores del comité, ¿dónde está el problema? Y es ahí que eso ni siquiera sale en el informe. Vamos ahora al otro punto, al alarmismo de la Comisión Europea. Dice, vamos a ver, aquí se gasta en el 2007 8% y en el 2060 se va a gastar un 15%. Esto es intolerable. Como bien ha dicho Juan, ¿pero por qué es intolerable? Italia se está gastando Pero vamos a ver. Veamos el factor productividad, porque es que se están diciendo frivolidades. Y para que se entienda una imagen rápidamente, como ya decía Juan. España hace 40 años tenía el 20% de la ciudadanía, de los trabajadores, en el campo. O sea, 20% de la gente que trabaja está en el campo. Hoy solo el 2%. Y ese 2% produce más alimento que 40 años atrás producían los 20% de todos los trabajadores. ¿Sí? Fíjense ustedes la ridiculez de que un economista hace 40 años, cuando la gente estaba dejando el campo, yéndose hacia la ciudad, que hubiera dicho, oiga, que España nos vamos a morir de hambre, porque hay cada vez menos trabajadores en el campo. ¿Verdad que parecería absurdo? Pues miren ustedes, cambian la palabra que se morían de hambre con la palabra colapso de pensiones. Igual, porque ese es un problema. Como les decía, veamos ahí qué ocurriría en España si la pensión creciera un 1.5% por año. Perdón, si la productividad creciera un 1.5% por año. No quiero complicarlo mucho, pero esa es una cifra muy razonable. En realidad es menor de la que ha crecido en los últimos 30 o 40 años. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría? Síganme un poco un principio elemental de econometría. Vamos a ver. Si aumentara la productividad un 0.5%, esto quiere decir
que en el año 2060, cuando la Comisión Europea decía que era un desastre, el PIB español sería 2,25 veces mayor que el que existía en el 2007. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el 2007 el PIB era 100, bien, entonces 8 para pensiones y 92 para los no pensionistas. Pero en 2060, según el incremento de la productividad, entonces en lugar de 100 tendremos 225. Recuerden, 2,25 veces más que en el año 2007. Entonces, 15% de 225 es 33. Entonces, miren ustedes, van a haber 33 para pensionistas y 225 menos 33, 192 para los no pensionistas. ¿Se dan cuenta? Oiga, ¿y dónde está aquí el problema? Fíjense, es que España se gastaba 3% del PIB en pensiones hace 50 años y ahora se gasta el 8%, y cuando ustedes leen las hemerotecas ven que ya entonces decía, oiga, que no vamos a poder sostener 8%, pero esto es impensable. ¿Y qué? Entonces, dense cuenta que ese factor de productividad es esencial para entender lo que va a pasar en el futuro. Ya, otro elemento de una enorme ignorancia, que es cómo se presenta la esperanza de vida. Hay una confusión tremenda. Dicen, es como la esperanza de vida ha aumentado tantos años, digamos 4 años en los últimos 20 años, pues quiere decir que los ancianos viven 4 años más. No es cierto, no es cierto. Miren ustedes, si España tuviera solo 2 ciudadanos, uno que muriera al día siguiente de nacer, vamos a llamarle Pepito, y otra, la señora García, que vive hasta 80 años. ¿Cuál es la esperanza de vida de España? 0 más 80 dividido por 2, 40. Pero supongamos que otro país, o la misma España más tarde, con 2 ciudadanos, pero uno, en lugar de morirse inmediatamente después de nacer, como es Pepito, este nuevo, que le vamos a llamar a Juanito, vive 20 años. Pero hay otra persona, que es la señora Pérez, que continúa muriéndose a los 80 años, como la señora García. Pero en esta nueva sociedad, ¿cuál es la esperanza de vida promedio? Pues miren ustedes, 20 más 80, 100, dividido por 2, 50. 50 años. Pero ello no quiere decir que en esa segunda sociedad, en que la esperanza de vida son 10 años más tarde, que la señora Pérez viva 10 años más que no la señora García. No sé si me he explicado bien. Fíjense la barbaridad que se está diciendo de que, oiga, que está creciendo la esperanza de vida y los ancianos viven más años. No, lo que se ha pasado en España es que la mortalidad infantil ha bajado en picado y ahora los ancianos viven más, y esto tenemos que celebrarlo, pero no los años que se están diciendo, porque esto me lleva a otra reflexión. Miren ustedes la enorme barbaridad de la ley que de ese retraso. Vamos a ver. Yo, como catedrático de universidad, voy a vivir 7 años más que la mujer de limpieza de esta casa, que es la universidad. Si la mujer de limpieza vivirá 7 años menos que el catedrático. No es justo que por ley esta mujer de limpieza, la señora que nos limpia cada día las aulas y despachos de esta universidad, se le exija trabajar 2 años más para pagarme a mí la pensión que le voy a sobrevivir 7 años. Es una injusticia. Y esto es la ley. Esto es la ley. Y es ahí que esto, y ahora algunos incluso se quieren acentuarlo más. Y termino ya. El punto clave es la distribución de las rentas. Juan lo ha puesto, como siempre, de una muy elegante y muy didáctica. Pero mira aquí los datos. La evolución de las rentas del capital en España y las rentas del trabajo en España. Miren ustedes. La de abajo es la evolución de las rentas del capital. Las rentas de un país derivan principalmente de 2 fuentes. Una de los salarios, por una parte, y, bueno, principalmente de los salarios, es la renta del trabajo. Y la otra deriva de la propiedad, de tener acciones, tierra que genere dinero, capital. Pues miren ustedes cómo ha ido evolucionando las rentas del trabajo versus las rentas derivadas del capital. Y la de abajo son las rentas del capital, las de arriba las rentas del trabajo. Y van ustedes como las rentas del trabajo van bajando. Y miren ustedes, ya en este año las rentas del trabajo son menores que las rentas del capital.
Mire, eso se solía llamar antes lucha de clases. Hoy ya se considera un término muy anticuado. Será muy anticuado, pero es sumamente real. El capital está venciendo esa lucha de clases que toma lugar en nuestro país en bases diarias y está ganando de una manera brutal, mediante un ataque frontal al mundo del trabajo. Y es ahí el punto clave de la llamada crisis. No tiene nada que ver con la transición demográfica, nada que ver con la transición demográfica. Que hay un problema que puede resolverse fácilmente, pero el tema clave es la distribución de la renta. ¿Por qué? Pues porque las pensiones se pagan a base de las rentas del trabajo. Y si las rentas del trabajo van bajando, entonces las pensiones están en crisis. Y eso es lo que no aparece en ninguno de los medios en España, lo cual les dice mucho sobre la falta de diversidad ideológica y la enormemente limitada democracia que tenemos en este país. Y eso es lo que intentamos Juan y yo hacer en este libro, que como dice muy bien, hay que movilizarse para que la gente, ya casi me recuerda a la lucha antifascista de los años 50, que teníamos que ir de casa en casa porque la dictadura lo tenía todo. No estamos en una dictadura, pero tampoco tenemos una democracia. Y es ahí donde tenemos que ir casa por casa informando a la ciudadanía, porque la ciudadanía está invadida con este mensaje que le viene de arriba a través de la televisión, a través de los medios, que no hay otra alternativa, que hay que ahora reducir también las pensiones. Y por eso creemos que ese libro, que lo hemos escrito con el intento de que lo lea toda la gente y que estamos encontrando demasiadas dificultades para que esto tome lugar, entonces requerimos que, por favor, solicitamos que ya por impacto de decencia y cultura democrática se vaya expandiendo para que la gente tenga esa información, e información es poder, para que pueda responder a ese enorme ataque. Y con ello termino y muchas gracias. Pues un poco impactados por todas estas cifras que ponen encima de la mesa la cantidad y la calidad de las mentiras con las que nos bombardean cada día. Vamos a abrir un debate para que las preguntas que tengan para cada uno de los ponentes se puedan ir haciendo. Solo les voy a pedir una cosa, ya que esto se está grabando y tienen mis compañeros dificultad para ubicar, lo voy a hacer por zonas para que ellos puedan enfocar directamente a las personas. Damos 3, 4 preguntas y las vamos contestando sobre la marcha, si les parece bien, ¿no? Pues como esto es esta zona, Antonio, pues nada, lo que no sé, ¿hay un micrófono? No hay micrófono, pues entonces tendrán que hablar en alto. A ver si se escucha. Si se ponen de pie, yo creo que lo podemos... Sí, Antonio primero y después usted. No, micrófono no lo sé si va a haber. A ver si mis compañeros lo pueden arreglar. Sí. No, se puede... ¿Cómo? No. Pase, entonces venga. Ya viene. Si no, le iba a decir que se levantara. ¿Cuál? ¿Este? No, el inalámbrico. Ah, que está en la caja esa. Vale. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Moreno Alfaro, soy ingeniero de la primera promoción de la Escuela de Sevilla. Ha dicho el profesor Juan Torres que los argumentos en los que se basa el gobierno para hacer recortes son falsos, que están basados en la mentira. Yo llevo investigando 19 años una de esas mentiras que provoca que llevemos pagados 10.000 millones de euros, 600.000 euros diarios, por algo que no existe y que el gobierno reconoce que no existe en un escrito al Congreso. A ver, el contador de la luz, que cada uno de ustedes tiene en su casa, en la factura de la luz hay un apartado que es alquiler de equipos de medida. Ese alquiler
la única y exclusiva finalidad es pagar la verificación periódica del contador, que es un aparato de precisión y que hay que verificarlo periódicamente. Es como la ITV del vehículo. Cada cierto tiempo hay que verificar el contador para que el error de medida esté dentro de los márgenes legales. En el año 84, el gobierno multiplica por 30 el precio de alquiler y pasa de 2,45 a 72 pesetas al día, con la condición de que las compañías eléctricas verifiquen periódicamente el contador. Eso era en el año 84. Sale la ley de metrología que obliga al Estado a verificar periódicamente el contador. O sea, una ley que obliga al Estado a verificar periódicamente el contador. En el año 88, que han pasado 4 años, el Centro Español de Metrología advierte al gobierno de que es urgente y prioritario que se verifiquen los contadores porque no se ha hecho absolutamente nada. En el año 2001, que ya han pasado 17 años, la Comisión Nacional de Energía le dice al gobierno que es imprescindible que se tomen medidas urgentes para que el Boletín Oficial del Estado publique la normativa de verificación periódica, porque no existe. Y en el año 2006, gracias a una diputada de Izquierda Unida, Isaura Navarro, le hago varios cientos de preguntas al gobierno, el gobierno no contesta, pero responde a una. Y entonces dice que es plenamente consciente del vacío legal existente que impide verificar Antonio, un momentito, que me están... Antonio, un momentito, que es que me están diciendo que no se oye. Que no se oye muy mal. Entonces no sé si es porque no está bien abierto. ¿Sí? Claro, lo que está más cerca. Bueno, pues sigue. Lo que sí te digo, Antonio, por favor, es que sea breve, porque son preguntas. No. O sea, que el gobierno nos reconoce en un escrito al Congreso que no existe normativa de verificación periódica. Entonces, que todos nosotros estamos pagando 600.000 euros diarios que se agregan a 10.000 millones de euros por algo que no existe. Y ahora uno lee en la prensa que no hay dinero para pensiones, que no hay dinero para dependientes, que no hay dinero para parados, que una madre con 2 niños pequeños tiene que hacer 6 kilómetros diarios andando, llueva o nieve, para ir a comer a un comedor de caridad. O que un chaval que tiene una herida en la rodilla, le ponen una prótesis que vale 150 euros y como no tiene los 150 euros, revierten la operación y le quitan la prótesis. O sea, que sepan ustedes que el profesor Torres tiene toda la razón del mundo cuando dice que los recortes están basados en mentiras. ¿Por qué? Porque el gobierno, el Partido Socialista y el PP tienen montado una mafia de delincuencia que controla tribunales y congresos. Y es prácticamente imposible eliminar algo tan sencillo como publicar una ley que obliga a las compañías eléctricas a verificar los contadores. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Pineda. Yo leo toda la semana al profesor Vincent y a Juan Torres. Ellos han estado hablando de estafa por los recortes. Yo quería también incluir lo de la deuda pública, que por lo visto este año vamos a pagar 38.000 millones solo de intereses, según el profesor Torres. Y lo que quería decir es que para mí no es solo una estafa. Yo creo que esto es un delito de alta traición al pueblo español. Y que lo debíamos desconsiderar. Considerarlos todos porque esto es lo que están haciendo. Es un delito de alta traición al pueblo español. Estos señores que se consideran tan patriotas y están siempre hablando de la marca España. Muchas gracias. Un inciso solo. Como este es un turno de preguntas, a ver si podemos dirigirnos a alguno de los ponentes para que nos vaya contestando las preguntas. Muy buena. Vamos a ver, yo la pregunta es a Juan Torres. Me refiero concretamente a los planes de pensiones. Él se ha referido a los planes de pensiones. ¿Qué le parece eso de la desgravación de los planes de pensiones? Porque me parece a mí que eso beneficia también a los más ricos, ¿no? Por ahí se van varios miles de millones de euros al año, ¿no? ¿Qué opinión le merece eso de los planes de pensiones? La desgravación. ¿Por qué no se quita ya la desgravación a los planes de pensiones? Lo que yo, Y por otro lado, otra cuestión, en este caso relacionada con la financiación de las pensiones. ¿Por qué no se acude, caso de que hiciera falta, a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Pero para eso había que hacer una reforma fiscal.
de tal manera que los que más tengan sean los que más paguen, ¿no? Y acudir en caso de calamidad. Sí, buenas tardes. Bueno, yo pienso que me puedo dirigir desde aquí. No se oye nada acá. Sí, buenas tardes. Yo me llamo Paco Velasco y soy presidente de una confederación de pequeñas empresas y autónomos de Andalucía y estoy también en la plataforma Compromiso Social por el Progreso. Yo quiero agradecerle a los que han escrito el libro, al profesor Juan y al Vicente, y cómo no a nuestro defensor del pueblo perpetuo ya, el hecho y atar, el que haya organizado este acto. Yo creo que este acto tendría que multiplicarse por miles, si pudiéramos, y lo mismo que decían los ponentes, que ir puerta por puerta, también ir barrio por barrio llevando este mensaje. Yo voy a hacer una pregunta muy concreta, que es que una vez que esto se está haciendo, y hay ya intelectuales, afortunadamente, que están concienciados e intentan que llegue esa conciencia a los ciudadanos, la cosa es que va muy lenta, porque cuando se hacen manifestaciones y concentraciones de protesta, todavía acuden muy pocos ciudadanos. ¿Qué tiene que pasar para que los ciudadanos se echen a la calle a protestar por cualquier situación? En masa, en la cantidad suficiente que haga tambalear un gobierno como este, que en teoría, desde el punto de vista ideológico, es debilísimo, pero desde el punto de vista de la fuerza impositiva que tiene, es enorme. Decía un profesor hace años, el profesor Tamame, que si algún día llevábamos a España a 2 millones de parados, habría una auténtica revolución ciudadana. Pues ya vamos cerca de los 7 millones y aquí no lo hemos hecho. Sí, que decía el profesor Tamame que en su época, que cuando llegáramos en España a los 2 millones de parados, aquí va a haber una revolución ciudadana, una revuelta auténtica. Sin embargo, ya vamos para los 7 millones y aquí de revuelta nada. Pues si os parece, van contestando y después vamos a otro turno para que vayan a preguntar. ¿Sí? Bueno, pues... Bueno, yo soy Agustín Aguilar. Vamos a ver. Yo creo, leí hace tiempo en un periódico una situación o una frase que realmente creo que se ajusta muy bien a la situación real. Este periodista decía que el buen pueblo para el que gobierna es aquel que pase tranquilo y en silencio como un rebaño. Creo que esto no es un accidente, un trabajo que lleva haciendo el sistema desde hace 25 años para acá. La desmovilización del pueblo andaluz es claro y se han encargado las clases políticas y sindical de hacerlo, y obviamente ahora con una manifestación simbólica, de luego el sistema se lo pasa por los mismísimos. Entonces, la pregunta es, yo no he leído el libro, pero lo voy a comprar, pero no sé si ustedes plantean algo al respecto. No tenemos que olvidar que estamos aquí en una disyuntiva. Los administradores de nuestros impuestos son los políticos. Los políticos actuales, de la llamada izquierda a la derecha, están todos corrompidos legalmente e ilegalmente, porque aquí hay que hablar de dos corrupciones. La legal, que es el mantener unos privilegios cuando le están machacando a los demás, esa es corrupción legal. Y además hay otros que encima necesitan robar, que es corrupción ilegal. Entonces, yo digo, todo lo que estamos planteando aquí, que me parece que es lo mínimo que debemos hacer, la movilización social. Pero obviamente los que tienen que hacer las leyes son una gente que es imposible esperar de ellos que lo vayan a hacer.
Eso es como pedirle peras al olmo. Obviamente la clase política actual tiene que desaparecer. Es imposible ningún cambio con ello, imposible. Entonces, yo me gustaría saber cómo resolvemos eso. Muy rápidamente, estoy de acuerdo efectivamente que el problema son los intereses. Es una de las cosas que se oculta a la población. Se ha aprobado por un tratado de Maastricht, luego el tratado de Lisboa, que el Banco Central Europeo no financia a los gobiernos, le da el dinero a la banca privada y cuando los gobiernos tienen algo de déficit, se le multiplica porque tienen que pagarle unos impuestos muy elevados a la banca privada. Eso es un robo a la ciudadanía, pero que la ciudadanía aceptó, porque cuando se pusieron a votación esos tratados, pues si aquí preguntáramos, pues a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa y resulta que esos intereses se están cobrando así y tenemos una deuda que nos ahoga porque la mayoría de la gente que está aquí votó a favor del Tratado de Maastricht. Porque cuando se puso a votación el Tratado de Maastricht y algunos economistas y algunas personas pues que decíamos que aquello era una barbaridad, pues para encontrar a alguien que se sintiera solidario con nosotros teníamos que buscar por debajo de las piedras. Entonces es que hay que espabilar y ser conscientes de lo que se vota, de lo que no se vota y de lo que se deja hacer. El problema de las desgravaciones es otra expresión del poder político que tiene la banca privada. Se gasta en el Estado español en desgravaciones a las pensiones privadas cuando se dice que no hay dinero para pagar las públicas, prácticamente lo mismo que cuesta las pensiones no contributivas. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los banqueros se movilizan, porque los banqueros presionan a la clase política, porque los banqueros presionan a los políticos, porque los banqueros se preocupan por sus intereses y porque los trabajadores, porque los pensionistas, porque los estudiantes, porque la gente normal y corriente, vamos a decirlo claramente, nos creemos que alguien va a resolver nuestros problemas. Y no nos movilizamos y no defendemos lo que tenemos que defender nosotros. Eso es lo que explica que haya desgravaciones fiscales que favorecen solo pues, a un 10, a un 15% de los contribuyentes. ¿Por qué no se financia en algún momento dado que tiene problemas las pensiones privadas, las pensiones públicas con presupuestos generales del Estado? ¿Y por qué no se hace una reforma fiscal que en lugar de favorecer a los de arriba, favorezca a los trabajadores y a los que menos tienen? Pues tengo que repetir la respuesta. Porque los que tienen más se movilizan, se preocupan, eligen a sus representantes, financian a sus políticos, presionan en las calles y los de abajo nos creemos que alguien, que no se sabe quién, nos va a resolver nuestros problemas. Y como no nos hacemos fuertes y no ejercemos el poder que tenemos, pues los otros que ejercen ese poder sacan adelante lo que les interesa. Yo creo que efectivamente hay que acabar con el sistema. Lo que pasa es que el sistema no se cambia lo mismo que se cambia uno de pantalón. O mejor dicho, se podría cambiar en la medida en que uno diga y actuara lo mismo que cuando se quiere cambiar de pantalón, que dice, me voy a cambiar de pantalón. Pero es que los sistemas se cambian cuando hay condiciones objetivas, cuando hay movilización política, etcétera, ¿no? Y lo que tiene que pasar, ¿qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que la gente se dé cuenta de que somos cada uno de nosotros los que tenemos que resolver. Y cuando nos demos cuenta de que el dolor y el sufrimiento de la otra, del otro, es también el nuestro. Cuando nos duelan los demás. Eso es lo que tiene que pasar. Que nos duelan los demás. Y no nos duele. Y como no nos duele el sufrimiento de los demás, no nos movilizamos hasta que no nos hemos quemado nosotros. Y cuando nos hemos quemado nosotros, ay amigos, ya no nos podemos movilizar.
¿Y cómo puede ocurrir eso? Puede ocurrir pues por la vergüenza que está pasando en España, que llegan unas elecciones y cada uno va por su lado, y que llegan unas elecciones y que nos creemos eso de que no hay que votar porque la clase política es corrupta, y que llegan unas elecciones y no nos movilizamos, y va la derecha y van los banqueros y se mueven casa por casa, esquina por esquina pidiendo el voto. Y así ha pasado lo que ha pasado, porque a estos que están gobernándonos no han venido subidos en un tanque, que podrían haber venido. Han venido porque quien tenía que haber votado otras cosas no hemos ido a votar o no hemos ido a votar de una manera unida. Esa es la verdad de las cosas. Vamos a decirlo claro y vamos a dejar de quejarnos y vamos a dejar de echarle la culpa al otro, porque los otros están haciendo lo que hacen las personas inteligentes: unirse con quien tiene sus mismos intereses, ponerse de acuerdo con quien defiende lo mismo. Y nosotros no lo estamos haciendo. Nosotros, digo, los de abajo, la gente normal y corriente. No estoy hablando ni de gente de izquierdas, ni de gente de más izquierda o menos izquierda, de la gente normal y corriente, de la gente que vive su trabajo, de la gente que es honesta, de la gente que quiere que las sinvergüenzas vayan a la cárcel, de la gente que quiere justicia fiscal, de la gente que quiere salir adelante. El día que nos demos cuenta de que eso tiene que ir unido, y el día que salgamos a las calles y vayamos a las puertas de los partidos políticos a decirle que queremos que se pongan de acuerdo, y el día que vayamos con los sindicatos a decirle que queremos que salgan a las calles, pues a lo mejor estarán pasando cosas diferentes. Mientras no lo hagamos nosotros, no lo va a hacer nadie. Esa es la cuestión. Y ahora el que tenga el micrófono, que no se lo lleve y que lo pase por aquí. Ya, yo también. No. Bueno, estupendo. Hombre, estamos a la izquierda de la mesa y no nos decís nada. Voy a intentar ser muy breve. El micrófono, sí. Voy a intentar ser muy breve. A tenor de lo que ha dicho últimamente Juan Torres, evidentemente, si esto no tiene una gran difusión, no va a tener ninguna perspectiva de futuro. El libro lo vamos a comprar, lo vamos a leer, pero ¿qué difusión se tiene en un país que prácticamente lee muy poco? Y no digamos libros especialistas. Qué pena, qué triste, pero no se va a leer. La calle, casa por casa, el micro no se me olvida, casa por casa tenemos que ir. Bueno, ¿de qué forma, digo yo, de una forma utópica ahora, ustedes, Chamizo, que es una persona que tiene mucho gancho, lo de las peleitas, genial, tengo que intercalarlo, podría encabezar ustedes grupos que están marginados, gente que no se quiere comprometer, gente de los indignados que diagnostican muy bien, pero no ponen en práctica lo que diagnostican, los verdes, etcétera, etcétera. Ese grupo de personas que se pueden aunar con cabezas visibles, gente inteligente, economistas, abogados, vosotros mismos, no quiero señalar a nadie, no quiero comprometer, pero como no se haga así, este grupo que se presenta a las elecciones y dentro de la democracia la limpie, la papeleta de ese grupo tremendo, enorme, descomunal que hay en España descontento, tiene que ir a las elecciones. Unirlo, ¿cómo se unen a esa gente? Y dentro, con la papeleta, a esos dos partidos les dura la cabeza y esa gente cambian, quieran o no quieran. Y además no solo eso, sino que el año que viene tenemos elecciones europeas. Sería todavía mucho más ambicioso el intento utópico que estoy aquí predicando. Conectar con la gente de Europa. Y en Europa también ganar los marginados y dolerle la cabeza a los poderes económicos que siempre van a estar machacándonos. Y estaremos siempre lo mismo. Lo que habéis dicho, los ponentes magníficos. Lo conocemos, leemos a Vicente, leemos a ti, Chamizo, etcétera. Estamos enteradísimos porque es verdad. Pero ¿cómo se transmite si el libro lo lee muy poca gente? Perdón, lo siento. Hay que llegar a los medios. ¿Cómo se llega a esos medios? Ese es el gran debate, la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo se llega a los medios, gente que estamos debajo, como tú decías, que no tenemos poder económico? Pues habrá que imaginar, la imaginación al poder, buscarlo como sea. En el 33 en España, ganó la derecha porque la izquierda fue desunida completamente. Lo conocemos todos y lo recordamos. En el 36, el Frente Popular sale del error que cometió en el 33, se une y se ganan las elecciones en el 36.
Después ya viene la brutalidad del golpe. Pero se gana el tradicional cuando hay unión. Y cuando se llega a las elecciones, hay que ir a las elecciones. Hay que convencerlos a todos. Lo siento la reiteración, pero es así. Si no, no se difunden las ideas. Lo siento, mi reiteración, pero eso es lo que, como no se haga así, seguiremos lamentándonos, etcétera, etcétera, etcétera. Al poder, con la papeleta, convencer a la gente, llegar a la gente. ¿Cómo se llega? Lo inventaremos entre todos, buscar un medio. En España prácticamente no hay medio. Esa es la realidad. Unido y buscar medio. Y comer el coco a la gente que está sufriendo. En el bar, en la esquina, no sirve para nada. Hay que ver qué canallas son, que son unos corruptos, que están robándonos. Bueno, ¿y qué? ¿Y después qué? Seguimos lo mismo. A las elecciones, señores, el grupo que sea, el que se pueda unir, el que encabecen estos señores. Y la urna es lo que duele al Gran Capital. La urna, ahí, avasallarlo. ¡Viva siempre la democracia! ¡Viva siempre la democracia! A ganar dentro de la democracia. Hola, bueno, muchas gracias primero de todo por acercar la economía al pueblo. A ver, yo dentro de toda la charla que me ha encantado y en el que estoy muy contenta de haber venido, me ha faltado una cosa porque tengo una inquietud y la inquietud es sobre todo qué impacto de género va a tener los recortes en las pensiones de las mujeres. Partimos de una desventaja, una situación más precaria en la que las mujeres tenemos doble jornada, media jornada, en la que yo vengo del ámbito rural de Jaén, en donde en mi pueblo no se contrata a las mujeres porque primero hay que dar el trabajo al hombre, sin acritud al hombre. Que quiero decir que la situación de crisis ha llegado también a una situación en la que nosotras somos doblemente discriminadas. Y creo que en este aspecto y en el sistema de pensiones creo que también somos doblemente discriminadas por esas medias jornadas, porque no tenemos servicios sociales para dejar a los niños, porque estamos en casa, porque cotizamos poco. Entonces, me gustaría que si los profesores pues me contestaran a esta pregunta. Muchas gracias. Un momento. Bueno, gracias por la exposición tan clara. La pregunta es muy concreta. El diagnóstico sobre los problemas yo creo que es claro, no nos queda duda. El diagnóstico sobre por qué no nos movilizamos, ahí ya es más profundo. ¿Cómo piensa la mesa que influye eso que en los textos clásicos revolucionarios se hablaba del lumpen proletariado, en la desmovilización y en la falta, porque se habla siempre del lumpen o de ese subgrupo proletario como una clase muy conservadora? ¿Qué piensan ustedes como economistas o como mesa? ¿No hay más por ahí? Bueno, ¿se lo pasamos a Lina? Sí. Perdón, ¿me permitís un segundo? Yo quisiera... ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me oyen o no? Sí, dicen sí. Bien. No, que yo quisiera solo hacer una nota que estamos aquí en la Pompeu Fabra y que en 10 minutos tenemos que terminar el acto. O sea, que yo rogaría que se fuera ya terminando, o al menos nos disculparéis, pero es que la universidad no nos permite expandirnos más tiempo. Pues muy brevemente, siguiendo un poco... Siguiendo un poco la pregunta de... Hay retorno. Hay eco. ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Bueno, siguiendo un poco la pregunta de Ana Adelia, llega un poco tarde y no sé hasta qué punto el tema de lo de la igualdad ha salido, ¿no? Pero sí que me gustaría, yo coincido tanto con Juan Torres como con Vicente Navarro en que, aunque nos digan que es un problema demográfico, el de las pensiones en realidad no lo es, pero sí que creo que se debería incidir más en los temas de igualdad, porque siguiendo también las comparaciones con otros países, hoy sabemos que los países con mayores tasas de actividad femenina son también aquellos que tienen tasas de fecundidad más altas, y que España, junto, no Irlanda, pero sí con Portugal y con Grecia y con Italia, es de los que tienen también tasas de fecundidad más bajas. Por tanto, aunque no sea principalmente un problema demográfico, tampoco vendría mal
aparte de los temas de igualdad, que de alguna manera también mayor igualdad suponga también, en España como en otros países, pues también que mejoren las tasas de fecundidad, que hoy están en 1,3, que son de las más bajas, si no la más baja del mundo, ¿no? Y creo que eso también vendría bien en el capítulo de ingresos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y Ángel, aquel señor de allí. Hola, yo he venido a varias conferencias de ustedes, pero siempre me voy con el mismo problema. Como sé que va a ser difícil ponernos muchos millones, porque somos latinos tal vez, en ponernos de acuerdo, a mí me gustaría, o por ahí invitaría a la mesa, y vosotros que sois las cabezas pensantes dentro de el ámbito económico, que nos dierais fórmulas para poder individualmente derrotar al sistema, porque todos juntos va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. A las pruebas me remito. Entonces, yo siempre he hecho en falta eso, que vosotros dais datos estadísticos, pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las monedas sociales? ¿Son útiles, no son útiles? Digo ese ejemplo porque me parece que eso nos ayudaría a una parte que decía un compañero que está por aquí sentado, lo importante y lo urgente. Vosotros nos dais lo importante, pero lo urgente, ¿cómo podemos hacerlo? Cambiando de banco, no haciendo las pensiones privadas, una moneda social, además de tocar de ir de puerta en puerta. Gracias. Ya, yo creo que él, porque le había levantado antes, tenemos la obligación, pero hay... Sí, ya lo sé, digo. Es que no hay ninguna pregunta que sea específica, y a eso es a lo que iba, para Vicente Navarro, porque como nosotros nos podíamos quedar un poquito más, que él conteste la que haya y ya de allí pasamos, pero... Sí. Sí, sí. Hola. Bueno, yo creo que el libro en general y la conferencia en general están bastante bien. Yo creo que sitúa el problema donde está, que es que realmente la reforma que se está intentando con el sistema de pensiones lo que incide realmente es en salvar los bancos, porque lo que se está produciendo es una falta de tranquilidad por parte de todo el personal, que están diciendo dónde meto el dinero, quien pueda, evidentemente, y se están generando lo que se quiere. De alguna manera vamos a financiar a los bancos. ¿A través de qué? De los planes de pensiones que se están intentando volver a poner encima. Está claro que para poder conseguir que el sistema de pensiones pueda pagar las pensiones que tenemos y que éstas sean justas, tienen que tener, como habéis planteado, el tema de los ingresos. Y los ingresos no se pueden solamente tener en cuenta con lo que se planteó con el Pacto de Toledo, que pareció que era una cosa sacrosanta, que los ingresos de las cotizaciones tenían que pagar las cotizaciones sociales. Eso se ha demostrado que no es una historia que tendría que funcionar. Yo le he hecho, visto esto, yo le veo unas cuantas faltas al libro, porque no todo es cuestión de verlo, y me gustaría incidir en esto. Alguna pregunta a Vicente es, uno, la tasa de sustitución de las pensiones en España, ¿qué porcentaje es con respecto a Suecia y con respecto a los países de la Unión Europea? Porque el problema nuestro no son